Vámonos imaginando, solo imaginando, que las siguientes elecciones no son para elegir presidente de la República, sino para elegir nada menos que al Papa, a la cabeza de la Iglesia Universal. Y que para tal elección solamente hay dos candidatos, San Pedro y San Pablo. ¿Cuál sería tu elección para que fuera el primer Papa de la Iglesia? Bueno, antes de emitir nuestro voto es muy necesario conocer los perfiles de los candidatos, de modo que vamos conociendo a cada uno. Primero, Simón Pedro, originario de Galilea, pescador de oficio, hombre sin formación alguna en estudios, lo más probable es que no supiera ni siquiera leer ni escribir. Él, después de una pesca fracasada, fue llamado por Jesús, y desde entonces Jesús tuvo con él una predilección especial, porque a él era quien más se dirigía, él era quien ponía al frente de sus discípulos, no porque fuera el más apto, el más capaz, simplemente Jesús le manifestaba esa predilección a Simón Pedro, que ciertamente tenía dotes para el liderazgo, que ciertamente él siempre era el que hablaba primero y el que mostraba un amor apasionado por el Señor. Él llegó a decir: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Afirmó que nunca abandonaría al Señor, ni siquiera a la hora de la muerte. Pero bueno, y no es guerra sucia, bien sabemos que él cometió un acto de cobardía, siendo incoherente con todas sus propuestas, al negar 3 veces al maestro delante de unos criados. Y me pregunto, ¿aquel que lo negó delante de una criada podrá reconocerlo ante todo el mundo? Sin embargo, Pedro fue el primero en reconocer a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Fue alguien que quería quedar bien con el maestro, aunque no siempre lo lograba, como la vez que le pregunta: ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y el Señor le corrige: no, Pedro, qué corto te quedas, hasta 70 veces 7. O la vez que le dijo al Señor: tú no puedes padecer, tú no puedes pasar por el sufrimiento, eso no es para ti. Y se gana una dura reprensión del Señor, que lo llama hasta Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Y bien, conociendo el perfil de Simón Pedro, pasemos ahora a conocer el perfil de San Pablo. A diferencia de Simón Pedro, él sí era un hombre de mucha formación, un riguroso fariseo, impecable cumplidor de la ley, que había estudiado a los pies de uno de los grandes rabinos de la época, el maestro Gamaliel, además de que estaba formado en la cultura grecorromana, siendo él judío y además ciudadano romano. Sabía de retórica, de filosofía y de todo lo que un hombre culto de su tiempo debía saber, además de que es un prolífico escritor. Sí, pueden atribuirle en la guerra sucia que él fue un implacable perseguidor de los cristianos, pero una vez que tuvo su conversión, se convirtió en uno de los más apasionados apóstoles, siendo él mismo perseguido por la causa de Cristo. Él, a diferencia de Simón Pedro, que él creía que la buena nueva iba dirigida solo al pueblo judío, San Pablo extendió las fronteras de la iglesia, anunciando también el mensaje a los paganos. Y además que fue un incansable viajero, misionero, que no lo detuvieron ni persecuciones, ni censuras, ni azotes, ni enfermedades, ni naufragios. Hasta dentro de la cárcel escribió cartas a las comunidades que iba fundando, que hoy son pieza fundamental de nuestra fe. Bien, conociendo el perfil de ambos candidatos, ¿tú por cuál hubieras votado para ser el primer papa? ¿Quién te parecía más idóneo, más apto para el cargo? Bueno, pues independientemente de la decisión que hayas tomado, lamento decirles que aquí sí hay dedazo. Y el dedazo viene del mismo Jesús. Y ahí sí no le podemos hacer nada. Para papa, eligió a Simón Pedro. Efectivamente, a este pescador con muchas cualidades, pero también con muchas limitaciones, con una gran cobardía, pero permitió que fuera este hombre que le falló, para que, sabiéndose perdonado por él, fuera también capaz de ser misericordioso con las ovejas que le encomendaba. Alguien que amara profundamente al Señor, aunque su humanidad fuera frágil, para que no brillara tanto el hombre mismo, sino que
llevando adelante la titánica obra de la iglesia, se notara que el que la lleva es Dios y no el hombre, que no es por sus grandes dotes, sino por su gracia que nos lleva adelante. Pedro es el que ocupó ese puesto y ahora sus sucesores son el vínculo de unidad en toda la iglesia. Pedro ganó, pero Pablo no perdió. No es que Dios haya hecho menos las cualidades de Pablo, al contrario, las potenció, poniéndolo en un lugar donde Pablo iba a dar mucho más fruto. ¿Qué sería de nosotros sin San Pablo? Sin que él haya ensanchado las fronteras de la buena nueva, sin sus cartas que son una doctrina tan clara de la fe cristiana. Tanto uno como el otro son tan importantes que ninguno está puesto encima del otro. Los dos, el mismo día. Vayan a Roma, a la Basílica de San Pedro, y así como vas a ver a San Pedro de un lado, vas a ver a San Pablo del otro, porque ambos son pilares fundamentales, columnas de la iglesia, celebrados el mismo día, dándoseles igual veneración. Ambos proclamaron a Cristo por caminos diversos, ambos derramaron su sangre, uno crucificado, otro con la espada decapitado, pero ambos son un testimonio que no puede faltar en la iglesia, son inspiración para cualquiera de nosotros creyentes. Para que veas que aquí la importancia no estriba en quién ocupa el cargo de mayor dignidad. Pedro el Papa y Pablo pues, nada más apóstol. No, pero ambos tienen una importancia capital. Para que veas que no es por el cargo que ocupas, es porque allí donde te puso el Señor, en la misión que Él te encomendó, des el mayor fruto posible. Hoy usemos como inspiración a estos dos grandes apóstoles, a estos grandes apasionados por Jesús. Dejémonos inspirar por ellos y busquemos amar a Cristo y a su iglesia tanto como San Pedro y San Pablo. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.